Gloria a Jesús, aleluya. Dios le bendiga. Damos gracias a Dios en este día por cada hermano y amigo que está presente escuchando las palabras de Dios. Vamos a estudiar la Biblia hoy en el capítulo de Sofonías, capítulo 3, del verso 9 al 17. Ahí está basada el estudio de hoy. Es el número 22 y lleva como tema Dios restaura a su pueblo. Gloria a Dios. El objetivo de la lección dice así: saber que Dios envió a su pueblo un mensaje de advertencia por su rebeldía. Segundo, concientizarse de la necesidad de vivir en armonía con Dios y regocijarse. El número 3, porque en Dios tenemos oportunidad de restauración. Gloria a Dios. El pensamiento central dice, las reprensiones de Dios a su pueblo no son para destrucción, sino para restauración. Ese es el privilegio que tenemos en Dios. El texto áureo dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Sofonías 3:12. Aleluya. En esta ocasión vamos a estar hablando del profeta Sofonías, que su libro tiene su mismo nombre. Es uno de los profetas menores y fue el último que profetizó antes del cautiverio babilónico. En las clases pasadas del libro de Habacuc, con el del profeta Habacuc también, que lleva su mismo nombre, vimos que para los tiempos de ese profeta, Asiria ya había caído bajo el poder caldeo, recuerden eso, y que la amenaza sería sobre Judá y la invasión de estos. También Sofonía es el que más recurre al contraste entre los juicios de Dios y sus temas y sus tiernas manifestaciones de amor. ¿Quién fue Sofonía? Vamos a hablar. ¿Quién fue Sofonía? Dice que Sofonía era bisnieto del rey de Judá, que era Ezequiel en ese entonces, y también se cree que era primo hermano de Josías, rey de Judá, también rey de Judá. Este fue contemporáneo de Jeremías y de Jeremías. En esta ocasión, los hermanos van a estar hablando acerca del profeta Sofonías. Tenemos la hermana Mercedita, va a estar hablándoles a los niños, y la hermana Maggie va a tener la primera clase, la hermana Isabel la segunda y el hermano Carlos la tercera. Nos vemos en unos instantes. Dios les bendiga mucho y atento a aprender sobre la palabra de Dios. Bendiga iglesia, Dios bendiga a los niños de la iglesia, comunidad cristiana El Shaddai en esta noche, el cual vamos a estar dando el mensaje con el tema El buen samaritano. La cita bíblica se encuentra en Lucas 10, del 25 al 37. Dice la palabra que un intérprete de la ley quería poner a prueba a Jesús y le dice: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contesta: ¿qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que dice allí que tú lees? Él le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Jesús le dice: ha dicho bien, si hace estas cosas, entonces vivirá. Pero él sigue indagando y le dice a Jesús que qué es amar al prójimo como a sí mismo. Entonces Jesús le dice: desciende un hombre de Jerusalén a Jericó, el cual cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron de lo que tenía y lo hirieron y lo dejaron por muerto. En eso desciende un sacerdote, le pasa por el lado y no le hace caso. De igual manera un levita y lo ignora. También pasa un samaritano, el cual tuvo compasión de él. Se acercó,
lo ayudó, limpió sus heridas con vino y aceite y le vendó. Luego lo monta en sus cabalgaduras, o un caballo como llamamos ahora, y lo lleva a una posada, donde pasa la noche entera cuidando a aquel señor. Luego al otro día saca 2 monedas de su bolsillo y se lo da al dueño de la posada y le dice que cuide bien de él, que cuando él regrese, si tiene que darle algo más, entonces se lo dará. Jesús le pregunta al intérprete de la ley, ¿cuál de estos 3 era el que amaba al prójimo? Entonces él le dice, el buen samaritano. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Cristo. Asimismo es, el buen samaritano es el que amaba al prójimo. Si no es por aquel samaritano que tuvo compasión de ese hombre, hubiese muerto, porque el sacerdote y el levitas le pasaron por el lado y lo ignoraron. No debemos de hacernos la vista gorda, no debemos de ignorar cuando vemos personas que están a nuestro alrededor necesitando. Muchas veces tenemos la cosa y mejor preferimos dársela a quien no la necesita, quien no le va a dar ningún valor, quien simplemente lo va a dejar ahí o se lo va a dar a otra persona. Mas sin embargo, cuando ayudamos al que verdaderamente necesita, entonces le da gracias a Dios porque entiende, aleluya, que ha sido Dios quien te ha enviado a ayudarle. Tenemos que ayudar sin querer recibir nada a cambio. Bendito sea el nombre de Cristo, porque somos cristianos y a eso somos llamados, a hacer la obra aquí en la tierra, y esa es una de las mejores obras que debemos de hacer para que podamos ser agradados ante los ojos de Dios. Ayudar a todo aquel que nos necesita. Gloria a Dios, sin tener que hacer nada malo a cambio, simplemente ayudar sin ningún interés, sin querer recibir, sin querer ganancia, sino hacerlo por amor al prójimo, porque a eso es que Dios nos ha mandado. Por eso es que la palabra del Señor son tan claras, son tan precisas, para que cada día nosotros podamos entender qué es lo que Él quiere que nosotros, como verdaderos cristianos, como embajadores de Cristo que somos aquí en la tierra, hagamos la cosa como Él la hizo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde grandemente. Dios bendiga, amados hermanos. Tenemos el tema de hoy: Dios restaura a su pueblo. Tenemos la base bíblica en el libro de Sofonías, capítulo 3. Dice aquí del 3, del 9 hasta el 11. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos purezas de labio, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras, con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerán en mi santo monte. Tenemos aquí en el trato, en el libro de Sofonías, que estamos viendo que este profeta tiene dos palabras clave o 2 anuncios clave, que es el juicio, pero también la restauración. El libro de Sofonías, en el capítulo 3, del verso 1, comienza con un ay. Este ay va dirigido a la ciudad de Jerusalén, va dirigido a Judá, va dirigido en contra de los profetas, los sacerdotes,
los príncipes y los jueces. Este no va dirigido más o menos al pueblo llano, ya que otros profetas le hablaron directamente al pueblo. Esta vez el profeta Sofonías le está hablando a los que dirigen al pueblo, porque han tenido un comportamiento desordenado delante de Dios, dándole la espalda a Dios, viviendo una vida corrupta. Tenemos el caso del rey Manasés, que durante su reinado, dicen los historiadores y también las tradiciones judías, dicen que mandó a cerrar al profeta Isaías y que no quedó un justo hebreo en aquellos tiempos. Entonces, cuando los que dirigen al pueblo caen en corrupción, en idolatría, en inmoralidad, el pueblo también cae en este tipo de desavenencia, porque se rompe la línea entre la justicia y la inmoralidad. Aquí el profeta está haciendo el anuncio de ley que dice: viene el día de Jehová, vengo contra ti, y dice de esta manera: voy a quitar, te voy a desaparecer. Tiene muchas palabras que lo estoy traduciendo de esta manera: vengo contra ti, haré justicia. Pero vemos aquí en Sofonías 3 esa palabra de esperanza, el cual el propósito de Dios no se pierde cuando hace la promesa al pueblo de Israel. Aquí tenemos y vemos reflejado que en aquel tiempo, en el tiempo de Dios, en el tiempo en que viene el Señor, dice que yo a los pueblos le voy a dar pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Aquí vemos la apertura de la gracia, que aún Dios está llamando y anunciando juicio a Jerusalén, a Judá. También el libro de Sofonías nos da a entender que no solamente, sino que todas las naciones de la tierra pertenecen a Dios, y que todas las naciones de la tierra Dios traerá juicio. Bendito sea el Señor. Dice: de la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Dios está hablando de la oportunidad de redención, de esa promesa que le hace al pueblo de Israel, de que ellos son su pueblo, y aún los esparcidos, donde quiera que haya un israelita, donde quiera que se levante un hombre que invoque el nombre de Dios, ahí estará el Señor para levantarle. Dice: pondré pureza en sus labios. Aquí vemos la transición de la gracia, para que me sirvan de común consentimiento. Traigo la oportunidad en el Hijo, para que si quieren me sirvan sin tener que aferrarse a ninguna ley que le obligue al servicio a mi nombre. Unos labios que en ellos no haya mentira, que en ellos no haya engaño, que en ellos no haya falsedad, es porque han tenido una transformación. Dios habla de la transformación que va a traer al pueblo, y es la transición de lo que es la ley a la gracia. En la gracia servimos a Dios porque nos place, porque Él nos ha llamado y nosotros hemos correspondido. La gracia nos acerca. Cuando está la gracia en nuestros labios, no puede haber engaño, no puede haber mentira, no puede manifestar maldición, porque todo lo que hay en nosotros es bendición.
Dice que en aquel día no será avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. ¿Por qué? Porque Cristo es quien justifica todo, es quien nos justifica, es quien nos quita todo pecado. En el capítulo 3 empieza Sofonía con ese ay, pero termina acá en el verso 11 dando la apertura a la oportunidad de salvación. La gracia te transforma, la gracia te renueva, la gracia te da la oportunidad de tú acercarte a Dios. En la gracia no hay engaño. Dice que de más para allá de los ríos de Etiopía, allá donde tú fuiste esparcido, allí yo te voy a ir a buscar. Donde quiera que esté, Dios tiene compromiso con el pueblo de Israel. Y aquí está la hija de mis esparcidos, traerá mi ofrenda. Nosotros también estamos representados como iglesia en el libro de Sofonía, cuando dice la hija de mis esparcidos. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia servimos al mismo Dios que el pueblo de Israel tiene por Dios. Pero nosotros que estuvimos lejos, Dios nos ha acercado a través de Cristo, y de los dos pueblos ha hecho uno. Nosotros hemos traído a Dios una ofrenda de corazón, esa ofrenda de fe. Cuando nuestros labios son tocados por Dios, cuando venimos a Dios, en nuestros labios no hay mentira, en nuestros labios no hay engaño. Sofonía está hablando del día del Señor, ese día también que se le habla a la iglesia, ese día en que venga el Señor, donde todos vamos a ser un solo pueblo, donde Israel y la iglesia va a ser un solo pueblo. Allí donde nadie nos va a avergonzar, donde seremos galardonados, donde tendremos el nombre nuevo, donde Dios quitará toda vergüenza, y todo lo que estemos pasando ahora va a pasar a segundo plano, porque tendremos la plenitud de Cristo, una plenitud de vida en el Señor. Dios anuncia juicio, pero Dios también anuncia restauración para todo aquel que se acerque y se arrepienta y se convierta. Dios no pierde, Él cumple con su promesa. Dios te bendiga. Dios te bendiga, iglesia, Dios te bendiga más. Seguimos con el siguiente tema, y el siguiente tema titulado Un remanente escogido por Dios, humilde y confiado. Ya todos sabemos, hemos visto todas las clases anteriores que hemos tratado los temas, y en los temas anteriores hemos visto que Dios siempre elige un profeta para llevarle un mensaje a su pueblo. En este momento, en esta ocasión, le tocó al profeta Sofonías, quien era contemporáneo de Habacuc y Nahum. Este profeta elegido por Dios fue enviado a llevar un mensaje al pueblo de Israel, porque nuevamente se había apartado de sus caminos, nuevamente había abandonado los caminos de Dios y estaba haciendo cosas desagradables delante de él. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Bueno, Dios se ve en la obligación de castigar a su pueblo por su mal comportamiento, porque había abandonado totalmente los preceptos del Señor. Pero nos damos cuenta de que Dios es maravilloso. Luego que castiga al pueblo de Israel por haberse apartado de Él, vemos y conocemos un Dios amoroso, un Dios maravilloso, un Dios que restaura a su pueblo luego de haber caído. Y como un padre cuando castiga a su hijo porque ha abandonado el buen camino y ha incurrido en hacer maldades, y tiene que castigarlo y disciplinarlo para que éste se enmiende
y vuelva a enderezarse. Así mismo Dios hizo con el pueblo de Israel. ¿Qué pasa? Como dice por aquí, cuando va por el mal camino, luego lo abraza y forja en él un carácter parecido al Padre Celestial. Y promete no abandonarlo, no abandonar su pueblo, sino que le dice que dejará un pueblo humilde y que forjarán en ello características que Dios exige de su pueblo. Como dice Cristo en Mateo 7:21, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Necesita el pueblo de Dios ser humilde. ¿Pero qué es ser humilde? Como dice aquí, aquel que tiene conocimiento de su bajeza y miseria y obra conforme a tal conocimiento. Dijo Cristo también en Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Necesitamos ser manso y humilde de corazón. Un pueblo pobre en espíritu, no se habla de la pobreza económica, sino que se habla de la pobreza espiritual, o sea, de la pobreza del espíritu. Dice, Cristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. ¿Cuáles son las características de un pobre en espíritu? Vamos a ver un par de ellas. Una de ellas es que siempre es humilde ante sus propios ojos y no se exalta a sí mismo. No es orgulloso a pesar de que puede ser insignificante por otro. Otra es, ama hacer todo su trabajo en lo oculto y no recibir honor de los demás. Ama ocupar el último lugar, no porque desee ser más estimado, sino porque piensa que es el lugar que le corresponde. Ama renunciar a sus ventajas y otras más. El pueblo de Dios necesita ser humilde, pero Dios promete a través de estos versículos restaurar una nación y poner en su corazón la humildad y la confianza que necesita de saber y de confiar en las promesas que Dios tiene para él. El siguiente tema, un pueblo gozoso y agradecido. Dios señala que el remanente de Israel no hará injusticia, no hará engaño, no dirá mentira, no tendrá una lengua engañosa. Es decir, que va a cambiar totalmente su lenguaje. Después de las promesas que Dios tiene para el pueblo de Israel de quitar el pecado, sigue la promesa de quitarle el problema. Señala que restaurará su pueblo, volviéndolo un pueblo alegre, un pueblo feliz, un pueblo agradecido, y las promesas de un tiempo glorioso que harán de venir abundantemente de paz y de prosperidad. ¿Qué pasa? Que la mejor manera de evidenciar la virtud del alma es por medio de la conducta. Nadie que sea injusto, ventajoso y aprovechado puede decir que teme a Dios. Nadie que todavía no ha cambiado dentro de sí en su corazón puede decir que tiene temor de Dios. Una vez que se poseen las virtudes requeridas por Dios, se puede gozar por anticipado, totalmente. Una vez que todo esto sucede, que tenemos la promesa en nuestro corazón y creemos y confiamos en Dios, van a venir a nosotros confianza en el Dios en que nosotros hemos creído. La iglesia debe gozarse y dar gritos de júbilo y disfrutar sin haber visto, sin ver todavía lo que Dios va a darle a su pueblo o tiene prometido. Dice aquí que las promesas de Dios son ciertas y verdaderas y a su debido tiempo acontecerá. El pueblo de Israel tenía que gozarse, tenía que glorificar a Dios, porque Dios había castigado, Dios había restaurado, Dios había prometido, pero también Dios había dado un gozo totalmente grande. Dice aquí, el pueblo de Dios no debe esperar que suceda algo extraordinario para empezar a gozarse. Lo puede hacer por anticipado, volvemos y repetimos eso, sabiendo que lo que le ha sido prometido a su debido tiempo acontecerá.
Que Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde. Dios te bendiga, iglesia, Dios te guarde. Continuamos con el tema número 3, razones para regocijarse. Se encuentra en Sofonía, capítulo 3. Te recomiendo que lea el capítulo 3. Así en sus versículos conoce más del profeta. La parte A, victoria completa sobre el mal. En Sofonía dice que Jehová ha apartado su juicio de su pueblo y ha perdonado sus pecados, también ha echado fuera a sus enemigos. Una vez que el pueblo hubiese respondido a la voz de Dios, arrepintiéndose de todos sus pecados. Hay cosas que estamos llamados a arrepentirnos. Una de esas es hacer una reflexión en nuestro interior como cristianos, y no un arrepentimiento como está llamado los del mundo que no conocen a Dios. Dice el escritor, aquí el cristiano puede derivar enseñanzas espirituales. No se pueden tener paz, felicidad ni victoria espiritual a menos que los enemigos del alma sean expulsados. Los enemigos del alma. Vemos que cuando Moisés conduce a su pueblo a la tierra prometida, él le dice que procuren cuando lleguen a la tierra prometida, los que habitan en ella, echarlo para afuera. Si no lo hacen, entonces los que habitan en ella lo echarán a ellos. Nosotros, cuando somos llamados por el Señor, vamos a una tierra prometida, a una tierra de abundancia y paz, y vamos con enemigos del alma. Debemos expulsar a esos enemigos para poder vivir en esa tierra en paz. Por eso fue el llamado que Moisés hace en el libro de Números al pueblo de Israel cuando entrara a la tierra prometida. Expulsar a su enemigo, pero esos enemigos que se iban a expulsar eran los enemigos espirituales. Enemigos espirituales. La parte B, presencia divina prometida. Presencia divina prometida, dice la parte B. Desde el versículo 15 hasta el final del libro se proclama la presencia permanente de Dios en medio de su pueblo. Debemos procurar nosotros tener esa presencia en nuestro corazón todo el tiempo. Todo el tiempo. En esta parte del libro hacemos mención de varios puntos. El primero de ellos es que Dios para nosotros es como un juez. Él, el juez de nuestra justicia, el que nos libra de todo mal, es nuestro juez. El número 2, como redentor. Eres el que nos rescata de nuestros enemigos. Como poderoso. Número 4, como poderoso.
Él está en poder espiritual. Ese poder espiritual es el que nos hace vivir a nosotros cada día. Él nos da ese poder espiritual para cada mañana nosotros tener un motivo más para vivir, un motivo más para servirle a Dios. Como rey, es el rey entre nosotros. Entre los cristianos no puede existir otro rey que no sea Dios y solo Dios. Y como apasionador, ahí está todo el amor que es derramado por todas las naciones y por cada uno de nosotros. El Señor nos muestra su amor como nosotros queremos mostrarlo. Hoy en día tenemos pequeña tristeza porque no podemos dar un abrazo, porque no podemos ir a visitar. El Señor, el amor que el Señor muestra es totalmente diferente a ese amor que nosotros mostramos. El escritor en el texto hebreo dice: estará silenciado en su amor. Algunos piensan que el verdadero amor no tiene que andar haciendo alardeo de su afecto. Y cierra diciendo: qué verdad tan elocuente. Así dice el escritor, qué verdad tan elocuente. Nosotros siempre tenemos el amor de Dios, donde quiera que vayamos, estamos en el amor de Dios. Y así nosotros debemos manifestar ese amor, como Dios nos manifiesta a nosotros, no alardear el amor que podemos ofertar. Que Dios te bendiga, iglesia, que Dios te guarde. Shalom. Gloria a Jesús. Dios siga bendiciendo su pueblo. Gloria a Jesús. Hemos aprendido mucho hoy sobre el profeta Sofonías. Aprendimos parte de su historia y de los juicios de Dios para su pueblo, para el pueblo de Judá en esta ocasión. Concluimos sabiendo entender que los juicios de Dios no son para algunas personas, sino que son para todo el que hace lo malo. No tiene, los que ya tienen conocimiento de la palabra de Dios y pecan, pues son más responsables que el que no conoce de Dios. Son más responsables, porque sabiendo el bien, hace el mal. También vemos que los escritores o los profetas a lo largo de la historia de la Biblia, ellos mencionaron acerca de los juicios de Dios para su pueblo, pero hay una esperanza para los que confían en Dios, que Dios restaura su pueblo. Gloria a Jesús. Hay que confiar en Dios porque Dios restaura nuestra vida. Gloria a Dios. Dios les ofrece redención a los que se vuelven a Dios. En estos tiempos tenemos que volvernos a Dios porque Él está ofreciéndonos a nosotros redención. Gloria a Dios. Dios no acepta la soberbia, la arrogancia, la altivez, todo tipo de pecado. Él no lo acepta, porque el pecado nos separa de Dios. Gloria a Dios. Y si el pecado nos separa de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Dejar el pecado y ahí venir a Cristo arrepentido. Gloria a Dios, que se encarga de limpiar todo nuestro pecado. Gloria a Dios, porque quiere un pueblo limpio y Dios está esperando poco tiempo ya para llevarnos con Él. Él quiere llevarse un pueblo limpio y usted debe ser parte
de ese pueblo. Acepte a Cristo como su Salvador antes que sea demasiado tarde. Está mandando juicio. Este es un juicio que estamos pasando ahora mismo con esta pandemia de COVID-19, un juicio de Dios. Acerquémonos a Dios. No nos quedemos como nada, porque los juicios de Dios son justos y si usted pecó delante de Dios, pues vas a tener su castigo. Gloria a Dios. Vamos a hacer la pregunta. La primera dos de las damas, la tercera de los caballeros, la cuarta de los jóvenes y la quinta libre. A contestar con nota de voz o con por escrito. Gloria a Dios. La primera, ¿cuáles son los dos atributos de Dios que se resaltan en los escritos del profeta, del que estamos hablando, Sofonía? Segundo, escriba los sucesos que se presenta en el capítulo 3, versos 10 y 11. ¿Cuáles sucesos hay ahí? Y el orden en que se escribían, ocurrían. También las número 3 de los caballeros. En Sofonía 3, todas las preguntas están ahí en ese libro. En Sofonía 3, 2 y 13 dice, habla de las 3 virtudes exteriores y señala las 3 formas de exteriorizar esas virtudes. Señálalas, ¿cuáles son? Eso es trabajo para nosotros. Cuarta, ¿para qué tener paz, felicidad, victoria espiritual? ¿Qué debe suceder primero para uno tener esa paz? Gloria a Dios, lo terminamos casi de decir ahora. ¿Y cuáles son? La número 5, ¿cómo se proclama la presencia permanente de Dios en medio de su pueblo, según la interpretación que damos de Sofonía? ¿Cómo? Oye, es una tremenda pregunta. ¿Cómo se proclama la presencia de Dios permanente en medio de su pueblo? Eso es lo que tenemos que provocar. La presencia de Dios permanente en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, en medio de sus hijos, en medio de tu casa y en medio de mi casa. Gloria a Dios, y en medio de mi país, en medio de Palacio Nacional de la Presidencia y en todos los estamentos gubernamentales. La palabra de Dios, la presencia de Dios debe de estar, regir nuestra vida, gobernar nuestra vida en el nombre de Jesús. Damos gracias, hasta que ha terminado nuestra clase, damos gracias a Dios por ella y porque el Señor se ha glorificado. Hemos aprendido a acercarnos de Dios, a buscar su presencia. Aleluya. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Dios, porque tú te has glorificado en nuestra vida y has sido, Dios, nuestro ente para nosotros seguir buscándote, porque nosotros solo no podemos hacer nada. Ayúdanos cada día más a fiar nuestra fe en ti, a buscarte de corazón. Jehová, te lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Shalom. La iglesia de Dios dice, bendecido sea. Dios le bendiga.